Vamos iniciando la clase del día de hoy y vamos a continuar donde nos quedamos el día de ayer hablando acerca de las teorías de la inteligencia. Eh, Todo esto con la idea de que continuemos en este sentido. Un segundo. Qué bien iba. No, hombre, no. Alguien me escribió ahorita de que iba todo bien hasta que vieron que era. Este es algo de mi trabajo. A mí no me gusta el fútbol. Lo que puedo ver tal vez allá es la final de un mundial, allá la final de la Champions. Pero estar viendo partidos, no, hombre. Y de la Liga Nacional, menos todavía. Ok. Okay. Sí, así parece. Ok, voy a iniciar a compartir pantalla ahorita. Si están viendo, ¿verdad? Pantalla completa. Sí, Ley. Ok, gracias. Ok, vamos apagando por ahí la cámara e iniciemos entonces las teorías. Vamos a ir haciendo algunas revisiones de las teorías. Vamos a ver algunas que tratan de explicar como puntos importantes del desarrollo y hay otras que tratan de ejemplificar de alguna manera lo relacionado con los procesos de diferencias entre inteligencia. Así que vamos a empezar por ahí. En primer lugar, empecemos con dos autores sumamente importantes del desarrollo de las teorías de la inteligencia. Y ellos son Charles Spearman y Lewis Leon Thurston, o que también lo pueden encontrar como L.L. Thurston. Ambos, por cierto, ambos tienen su propia pruebas de inteligencia que con gusto se las puedo mostrar más adelante. Entonces, Charles Spearman, por ahí más o menos entre los años 50, bueno, les doy un poquito más de contexto. Recordemos que para la Primera Guerra Mundial, en los años, en la década de los 10 e inicio casi de los años 20, ocurrió muchísimos componentes que realmente cambiaron el rumbo de la historia. Y la psicología y la evaluación psicológica es uno de esos componentes que, si bien es cierto, nadie quisiera que pasemos por estas estructuras, pero tuvimos que pasar o nadie ansía que nosotros pasemos por estos momentos. Sin embargo, sí debemos de tomar en consideración que la situación alrededor de esto está relacionado con los procesos de evaluación. Incluso cuando se habló en algún momento de las evaluaciones psicológicas, se hizo con el objetivo de poder mejorar a las personas que estaban en esos puntos, en esos empleos, por así decirlo, y saber si realmente nos encontrábamos ante individuos que cumplieran al menos con los requerimientos mínimos, por así decirlo, para lograr los acometidos. Por ejemplo, se empezó a evaluar mucho al personal para saber si estaban aptos, si tenían las capacidades o las habilidades necesarias. De ahí entonces, en la Primera y Segunda Guerra Mundial, que todavía se especializa mucho más, en la Segunda Guerra Mundial todavía le damos más énfasis a los procesos de evaluación psicológica, es entonces que se empieza a brindar la oportunidad, sobre todo, de entender que hay componentes necesarios para el desarrollo de algunas tareas. Todavía nos vamos un poquito más atrás en el tiempo y nos damos cuenta que uno de los primeros autores que empezó a tener un cambio importante fue
fue Albert Binet y Simon, que ellos son de origen francés. Se les atribuye la primera prueba de inteligencia, pero realmente no era tanto una prueba de inteligencia, era más una prueba para ver el rendimiento académico. E incluso lo interesante de esto es que eso fue antes de la Primera Guerra Mundial, pero solamente era capaz de predecir si un individuo podía tener éxito en los procesos de acompañamiento académico. Así que sí se considera como que fue la primera prueba de inteligencia, pero realmente ahora podemos entender que solamente evaluó los procesos de evaluación, los procesos de formación académica. Y que ustedes saben que la inteligencia académica es una de tantas, no es la única. Ok, con este poquito de contexto que les di, nacen entonces estos dos autores que van muy de la mano, que son Charles Spearman y Thurston. Y el primero de ellos, Charles Spearman, de alguna manera empieza a entender que la inteligencia es un constructo general, que normalmente las personas que tienen éxito en un área tienden a destacar en otras áreas. Como por ejemplo, si tiene éxito a nivel académico, usualmente tiene también éxito en ámbito laboral, también tiene éxito en los componentes de desarrollo y también nos permiten que pueda desarrollarse, desenvolverse de manera social. Por otra parte, Thurston pone el lado opuesto a esta situación porque Thurston nace como un componente distinto de la inteligencia y plantea de que no es general. Y en lugar de verlo como Spearman, él plantea que realmente hay puntos específicos y puntos muy distintos en cada uno de ellos. E incluso hace una primera aproximación y Thurston pone como las bases para el siguiente teórico que se llama Howard Gardner, que habla de inteligencias múltiples. Y hablaba acerca de que existen habilidades, tales como habilidades espaciales, habilidades perceptuales, numéricas, fluidez mental. Incluso por ahí me preguntaron que si la memoria era parte de la inteligencia. Totalmente, la fluidez verbal y el razonamiento o sentido práctico. Y lo importante de Thurston es que él plantea que las inteligencias son independientes, son distintas. No es que como Spearman, que planteaba que todas eran generales y que usualmente a una persona le iba bien en un área, generalmente también le iba bien en la otra. Y Thurston realmente desmiente este componente y entiende, por otra parte, que los componentes importantes de desarrollo del individuo van a ser componentes independientes. Vamos a ver, por ahí comenta en el chat, Eric, yo siempre he dicho que la inteligencia es subjetiva. ¿Quieres saber pensar? Yo considero lo mismo realmente. Y no solo subjetiva, sino que va a cambiar y va a depender del contexto, cultura y hasta de la época. Por ejemplo, a ver, ¿cuántos de ustedes, y digo de ustedes, hombres y mujeres, saben cambiarle el filtro el filtro de aceite al carro? A ver. En el chat o levantan la manita. Pero de verdad, no me estén mintiendo, ¿no? Y si no, dígame, no, hombre, Lick, si a puras cachas le echo gasolina. Y así como está de cara, está complicado. ¿Cuántos de ustedes pueden cambiarle el filtro de aceite al carro? O el aceite. ¿O cuántos de ustedes, por ejemplo? No, Lick, dice por ahí. Yo no, yo soy el primero. Yo mejor lo llevo a un taller y no me complico. ¿O cuántos de ustedes, por ejemplo, pueden cambiar una tubería quizás? Mi carro, ahí. Bueno,
Mire, mire lo interesante de Tesla. Eso lo hace mi papá. Dice, si usted habla con un matemático cosas de dibujo, ese matemático le va a parecer ignorante en el tema, pero si ese matemático sabe pintura, le va a parecer asombroso. Ni manejar, dice Dariela. Entonces, vean, mi papá es buenísimo con todo ese tema del carro. Me regaña, cuando yo vivía en la casa con ellos, a cada rato me regañaba porque no le echaba aceite, no le revisaba los niveles del carro, no sabía qué era todo el tema del aceite o del líquido hidráulico, etcétera, etcétera. Pero si yo comparo esas habilidades que él tenía en ese momento es porque su papá se las enseñó, mi abuelo se las enseñó. Eso quiere decir de que esas habilidades eran necesarias en ese momento, pero esas habilidades para mí fueron muy distintas, porque mi papá no estudió un pregrado en la universidad y eso hizo que él tuviera que dedicarse muchos años de su vida a esto. Y entonces si yo a él le planteo por otra parte que haga un proceso de evaluación de inteligencia, obviamente no podría hacerlo, porque él no ha recibido la formación, pero yo sí. Entonces depende mucho del contexto, de la cultura, del tiempo y sobre todo de las necesidades también que son importantes para este momento. Volviendo al ejemplo de la Primera Guerra Mundial, estoy seguro que la mayoría de nosotros no sabe cómo manejar un rifle, cómo manejar una pistola, cómo manejar un tanque. Pero en ese momento en específico era una habilidad importantísima. ¿Vamos bien? ¿Estamos bien? ¿Claro hasta aquí? Sí, sí, Lick. Perfecto. Ok. Ok. Adicionalmente, después de estas dos primeras teorías, dice Elisa, con la tubería aunque sea para pegarlo y ensamblar tubos. Mi papá me vino a hacer un trabajo aquí a la casa, un trabajo de reparación el domingo. Me instaló unas cosas, unas tuberías ahí. Y yo, lo único que yo le pude ayudar era a sostenerle la linterna y a sostener el tubo. Y ya. Así que saquen sus conclusiones. No soy el individuo más como MacGyver, ¿no? Que de un pedacito de tela ya hacía una reparación. Posteriormente a esto, ¿verdad? A partir de la teoría de Thurston, nace Raymond Cattell e incluso su esposa y sus hijas también tienen sus propias teorías de inteligencia, sin embargo no fueron tan célebres como el caso de su padre. Y él dividió estas habilidades mentales en dos. Y lo interesante de esto es que hay unas que son las habilidades relacionadas con la inteligencia cristalizada. Y estas son las que tienen que ver con todos los procesos de escolarización. Como por ejemplo, usted aprendió a escribir, a leer, aprendió a hacer síntesis, aprendió a hacer resúmenes, habilidades verbales, conocimiento verbal. También aprendió todas las operaciones matemáticas, entre otras cosas. Y esto lo hizo porque pasó por un proceso de escolarización. Ahora bien, por otra parte, está la inteligencia fluida, que es aquella que también puede ser denominada como una inteligencia innata. Esto quiere decir que la inteligencia innata hace referencia a que usted no necesitó de un proceso de formación o capacitación para aprender esta habilidad. Volviendo al ejemplo que hablábamos el día de ayer de la música. Sé que Elena, Eric, practican un instrumento. Y quizás ustedes pueden decir, bueno, yo aprendí, fui al Conservatorio Nacional de Música o quizás fui a otra parte. Pero seguramente también tenían ya la habilidad innata. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, han tenido las habilidades, por ejemplo, de pintura? ¿Sí? Nunca fue a un proceso de formación, pero pinta bien, hace buenos cuadros o dibuja muy bien. O, por ejemplo, es muy bueno en procesos de memorización, de detalles.
o por ejemplo también es una persona muy ávida en constructos espaciales, tiene las habilidades como para poder ah, por ejemplo, lo que hablábamos ahorita, de arreglar, de cambiar, de ver piezas. El abuelo de mi esposa cada rato le encanta eso de armar y desarmar cosas de mecánica, y eso es una habilidad que él nunca se formó en ella, pero tiene esa habilidad, puede reparar cosas, abre cosas. Por ahí dice Lucía y Mayeli, ya veo que la vamos a poner ahí a pintar o algo para sacar provecho a esa habilidad. Ok, entonces, posteriormente a Cattell nace uno de esas fueron las teorías clásicas como tal de la inteligencia, y posteriormente nacen las teorías contemporáneas de la inteligencia. Quiero hacerles una aclaratoria, contemporáneas para los años 70 y 80, porque ahora la verdad, no han tenido un resurgimiento o no han tenido como una actualización en este sentido. Eric dice por ahí, tengo habilidades para el deporte. Totalmente. Dice Elena, la habilidad, la verdad, se puede tener, pero a veces uno aprende por la experiencia, es decir, empíricamente. En mi caso y otros aprenden porque es una fuente de ingreso también y se dedican a eso como apoyo económico. Totalmente. Vaya, por ejemplo, yo aprendí a jugar, pero luego, no sé si les he contado, soy árbitro de baloncesto y ahora para mí se me hizo muy fácil porque ya tenía la experiencia como jugador. No quiere decir de que eso automáticamente me hizo bueno, pero ya tenía unas ideas que forman parte de esa inteligencia fluida. Yo no sé qué habilidad tengo, ahí se va a ir dando cuenta de todo esto, creo yo. Esa parte es interesante. Incluso en el caso de ustedes que están comentando acerca de no saben qué habilidades tienen, eh, hay ciertas pruebas que les permiten a ustedes poder conocer las habilidades. Eh, Hay algunas que son muy genéricas y hay algunas otras que son un poco más específicas. Ahora bien, nace entonces acá a la mano de Robert Sтерmer una teoría que es conocida como la teoría triárquica de la inteligencia. Y triárquica se basa entonces en tres aspectos importantes. La primera, que es la inteligencia analítica. Nosotros, para poder generar cualquier proceso de inteligencia, vaya, volviendo al ejemplo del deporte, volviendo al ejemplo de los instrumentos musicales. Elena por ahí tiene una foto con no sé si una guitarra o no sé si es o qué instrumento es. Pero usted tuvo que analizar y decir, ok, son 5 cuerdas, 4 cuerdas o 3 cuerdas, no sé. La cuerda de arriba suena así y la cuerda de en medio suena así y la de abajo suena así. Y si yo quiero esto, quiero que un sonido sea grave o sea agudo, toco esto y esto. Porque nosotros tenemos esa habilidad, necesitamos desarrollar esa habilidad para poder adquirir conocimiento y resolver problemas de manera efectiva. Y aquí es donde entra en juego. Recordamos que hablábamos del aprendizaje y hablábamos de la percepción, que en el caso de nosotros necesitamos de estos procesos para organizar esta nueva información y darle un sentido lógico para lo que nosotros hemos tenido la experiencia. Dice Elena, vihuela es una guitarra de golpe porque tiene 5 cuerdas y es para ritmos guapangueros. ¿Cuál es? ¿Qué es un ritmo guapanguero? Vamos a buscarlo por ahí en Google, en YouTube. Eso no lo había escuchado. Ok. Ok. Entonces, adicionalmente de esta situación, es importante que nosotros veamos que las habilidades empiezan por ahí, por el análisis. Luego también nosotros necesitamos la inteligencia creativa. Eso quiere decir, eh, a ver, yo me declaro culpable de lo que les voy a decir, porque usualmente cuando nosotros oímos creatividad, automáticamente yo pienso en tijeras, pegamento, colores.
¿Les ha pasado? Pienso en confeti, pienso en fiesta, en organización o dibujos. ¿Les ha pasado? Yo soy el primero, yo levanto la mano, soy el culpable de eso. Sí, Pero realmente la creatividad es esa habilidad que nosotros tenemos realmente eh, para poder generar soluciones a este tipo de decisiones y a este tipo de problemas sobre todo. Y lo interesante de la creatividad realmente es que no tiene un límite, no hay como una manera que nosotros podemos decir que simplemente ocurre de esta manera. Así que lo interesante de esta situación es que si nosotros nos volvemos creativos, le podemos dar solución a muchos problemas. Y la última, que es la teoría, la inteligencia práctica, es aquella habilidad que nosotros tenemos para poder elegir contextos, elegir un aspecto o un lugar en donde nosotros nos desarrollamos y moldear el ambiente a fin de adecuarlo a nuestras cualidades y resolver problemas prácticos. Como por ejemplo, volviendo a la situación de los ejemplos que poníamos antes. Si nosotros vemos que la persona nos brinda la oportunidad de poder desarrollar ciertas habilidades, porque el contexto así lo requiere, pero quizás ustedes no lo han tenido. El mejor ejemplo que yo les puedo poner ahorita es, nadie hace 2 años, si nosotros pensamos hace 2 años, nadie estaba preparado para recibir clases en línea. Nadie, absolutamente nadie. Por ahí quizás algunas universidades como CEUTEC, UNITEC, que desde hace mucho tiempo y realmente creo que desde siempre, ellos han tenido ese concepto no de virtualidad, sino de semi-virtualidad, porque había mucho trabajo que se desarrollaba en plataforma, muchas tareas, muchas ideas. Pero todos tuvimos que tomar ese contexto y adecuarnos, generar soluciones creativas y sobre todo acoplarnos a esta nueva demanda que nos estaba exigiendo el ambiente. Así que la teoría triárquica son 3 componentes de la inteligencia, pero que realmente los 3 son intercambiables y los 3 funcionan al mismo tiempo. ¿Se entiende por acá? ¿Estamos bien? ¿Dudas hasta acá? Ok, estamos bien. Avancemos entonces por ahí, o algún comentario, no solo dudas, comentarios. ¿Verdad? La mayoría de los músicos, especialmente los otros colegas mariachis, pueden manejar esas herramientas, salvo que no se les haya enseñado. Okay. Y una vez que nosotros tenemos esta teoría triárquica de la inteligencia, nace una que en lo particular es una de las que más me gusta, que es la teoría de Howard-Gardner, que es la que muchos de nosotros han tenido la oportunidad realmente de poder analizarla porque, y han estado en contacto con ella, sobre todo porque nosotros y la mayoría de nosotros han tenido la oportunidad de enfrentarse a una realidad y encontrar maneras sutiles de poder darle una solución a estas situaciones. Y Howard Gardner propuso que existen 8 inteligencias múltiples. Y en este sentido les quiero contar que no es que unas las tenemos y otras no, sino que todas las tenemos, pero en menor o mayor medida. Y yo estoy seguro que alguno de ustedes se identificó mucho con alguna de ellas, como por ejemplo la parte lógica matemática, creo que no necesita explicación, la parte lingüística, la parte espacial hace mucho referencia a esas personas que son muy hábiles con las manos, personas como ingenieros, como mecánicos, como deportistas también. En el caso de la espacial, la sinestésica corporal se encuentra eh, muy desarrollada en artistas, la musical obviamente ya sabemos en qué, incluso en la parte, por ejemplo, si tenemos a individuos con pintura,
o que le gusta hacer estas expresiones artísticas, también por ahí la senestésica corporal, interpersonal, que tiene que ver con, vaya, para nosotros como psicólogos, la habilidad interpersonal de poder interactuar con otros individuos, y también la habilidad intrapersonal es indispensable. Inter es apuntar hacia afuera, a poder interactuar con el medio y ayudar a las personas a interactuar con el medio. Y la intrapersonal hace referencia a que nosotros estamos conscientes de nuestros propios procesos y finalmente somos capaces de poder translaborar nuestras propias emociones. La naturalista, que está muy de la mano con personas como ingenieros agrónomos, biólogos y este tipo de profesiones. ¿Se entiende? ¿Por acá? Por ahí, por cierto. Licenciado. Sí, adelante. Sí, adelante. Le escucho. ¿Ahora me escucha? Sí, sí, ahora sí. Sí, que si podía volver a explicar la intrapersonal y la diferencia con la interpersonal. Claro. La interpersonal es la habilidad que nosotros tenemos para interactuar con otras personas. ¿Ok? Personas que son conocidas como extrovertidas, que son individuos que pueden desarrollar esa habilidad de interactuar con otras personas. Y la intrapersonal hace referencia a lo desarrollado, más bien por otra parte, a lo interno, para esos individuos que son muy introvertidos y que sobre todo saben cómo manejar sus emociones, saben cómo translaborarlas y sobre todo también son capaces de reconocer sus propias emociones y también de poder elaborar estas emociones para y aprovecharlas a su vida. ¿Sí se entiende mejor? Sí, sí. Perfecto. Ok. Adicionalmente de esto, por ahí escribir cómo alguien descubre sus habilidades. Hay dos maneras. Uno es a puro ensayo y error. ¿Sí? Y esa es la manera más frecuente. ¿Les ha pasado que ustedes tuvieron que hacer miles de cosas antes de darse cuenta para qué realmente eran buenos? ¿A alguien le gustaría compartir esa experiencia? ¿Nadie? Chica, no les puedo creer. Ok, a puro ensayo y error me refiero a que las personas usualmente lo que hacen es que constantemente van a estar probando un montón de actividades, un montón de trabajo y un montón de opciones antes de darse cuenta qué es lo que realmente les gusta hacer o para qué son buenos. Dice Fátima, yo estoy por 2 años estudiando ciencias naturales para después darme cuenta que lo mío no era eso, por ejemplo. ¿Cuántas personas se han dado cuenta de que estudiando, y esto es muy frecuente en la carrera de medicina, entran, y yo fui uno de ellos, para serles muy sincero, yo entré a medicina antes de entrar a psicología, y el primer periodo me di cuenta que no, que de eso no era lo mío, que yo estaba realmente obligándome a estudiar algo que no me gustaba por el simple hecho de seguir a mi amigo. Y esto de nuevo me dio a entender que necesitaba pasar por esto para poder realmente cambiar mi situación. Entonces, esa es una manera. La otra manera también es desarrollarlo por medio de evaluaciones. Y estas evaluaciones tienen mucho que ver con las habilidades que nosotros queremos evaluar. ¿Ok? Por ahí. Me siento en este tema. Yo a los 8 años me di cuenta que era para la música. Y en el deporte no sé por qué sobresalía. Se me da muy bien. Tengo 2 cinturones negros, practico natación, atletismo. Como les digo, esas habilidades que quizás estaban mostrando en ese momento, usted se dio cuenta
y dijo, ok, para esto soy bueno, para esto, tengo estas habilidades. Y hay otras en las cuales definitivamente no las tenemos. Hay personas que tienen habilidades, por ejemplo, matemáticas. Son muy buenos en hacerlo. Son muy buenos y ahí se les da muy fácil. ¿Ok? Vamos a ver por ahí que pusieron en el chat antes de empezar. La verdad, sí, yo he desempeñado muchas cosas. Fui vendedor de café, oficial de seguridad, secretaria, auxiliar de enfermería, apoyo a atender su clínica, soy madre, lo que me apasiona a mí es lo del canto y ahora mi profesión de periodismo. Así que Elena creo yo que es la... yo creo que es el mejor ejemplo de que a veces tenemos que pasar por muchas profesiones para darnos cuenta de esta situación. Adicionalmente, les quiero mostrar que la siguiente teoría es la teoría de Daniel Goleman. Y esta es una teoría muy interesante porque se sale de ese componente de lo que vimos anteriormente. Y lo interesante de la teoría de inteligencia emocional, ese es el nombre que recibe, es que son habilidades no tanto que se pueden evaluar como por medio de un examen o algo por el estilo, sino que se pueden evaluar a partir de cómo la persona interactúa con su medio. Esto quiere decir Esto quiere decir obviamente que la situación alrededor de esto es que las habilidades que nosotros teníamos de desarrollar las emociones, de poder trabajar con ellas, translaborarlas y utilizarlas, así como la vimos en la inteligencia intrapersonal, en la inteligencia emocional la tenemos muchísimo más enfocada a cada uno de ellos. Como por ejemplo, Daniel Goleman entiende que la inteligencia emocional tiene 5 aspectos o 5 componentes importantes. El primero de ellos es el conocimiento de las propias emociones. Hay muchas personas que no se sienten o no saben cómo se sienten porque no se han dado a la tarea realmente de conocerse a sí mismos. No se han dado cuenta que realmente nos dimos a la tarea que la persona entienda sus propias emociones. Y nosotros como profesionales también en psicología ayudamos a este proceso. Ayudamos a que las personas entren en contacto con sus propias emociones. Y ese es el primer paso o el primer componente. El segundo de ello es conozco mis emociones y las puedo manejar. Las entiendo. Y sobre todo, vamos a comprender que si yo las puedo comprender y si también de eso las puedo manejar, sobre todo que no dejo que me dominen a mí estas situaciones, no permito que las cosas malas que me pasan, malas entre comillas, porque cada quien tiene sus propios sentidos, no dejo que me sostengan, no dejo que me dominen. Esto entonces forma parte de la inteligencia emocional. En el caso también podemos utilizar las emociones para el bien, podemos utilizar las emociones para motivarnos, para lograr objetivos, para permitirnos realmente que nosotros tengamos distintos componentes, distintas habilidades y sobre todo también tengamos la oportunidad de poder, bueno, puedo decir, como de poder utilizarlas a nuestro favor. En el caso del cuarto componente es, yo ya puedo manejar mis relaciones, mis emociones, entiendo lo que hace, entiendo lo que yo siento y además también puedo ahora ayudar a las otras personas. Puedo entender las emociones de otras personas, puedo reconocer cuando un individuo ha hecho algo y quizás necesita de su ayuda, necesita de un cambio. Y también puedo manejar estas emociones y sobre todo también
puedo cambiar y puedo manejar esta relación. Así que, si ustedes me preguntan como tal, yo soy muy, soy muy pro de que no, estoy en pro, o en pos, mejor dicho, de que tenemos múltiples inteligencias. No tenemos una sola y las tenemos en distintas medidas. Pero aprovecho este espacio para hacer hincapié, porque me preguntan en el chat, ¿cómo alguien tan niño se da cuenta de que eso es lo que disfruta y le apasiona y lo que quiere? Porque todo va a depender de las experiencias a las que nosotros somos expuestos. Por ejemplo, muy probablemente usted tuvo la oportunidad que las personas alrededor suyo practicaran deportes. Quizás un primo, un amigo, un hermano, un familiar practicaban en su deporte o practicaban un instrumento. O quizás su papá. Vaya, volviendo a mi ejemplo, yo tenía que ayudar en mi casa porque mi papá solicitaba ayuda, pero a mí nunca me gustó. Y a mí me dio esas experiencias tempranas, me dio suficiente espacio para entender que eso no era lo mío. Quizás no me ayudó a entender qué sí era lo mío, pero indiscutiblemente me ayudó a entender qué es lo que no quería. Entonces, ¿de qué depende o en qué vamos a basarnos? Perdón. ¿En qué nos vamos a basar para poder entonces comprender de que si realmente lo que yo quiero hacer es lo que tengo las habilidades? Uno, las experiencias tempranas. Dos, las oportunidades. Porque también si usted tiene interés por una actividad, pero que no tiene las habilidades o no tiene las oportunidades para poder desarrollarlo, no lo va a hacer. También tiene mucho que ver el tiempo, el contexto, la cultura. ¿Se imaginan cuántas? Vaya, imaginemos la siguiente pregunta que les voy a hacer. Imagínense cuántas mujeres, cuántas escritoras, artistas, deportistas, médicos, etcétera, agréguele cualquier profesión, pudieran existir en los países de religión musulmana, pero que nosotros no nos podemos dar cuenta porque se les prohíbe, porque se les limita. Entonces, hay tantas cosas alrededor que nosotros podemos hacer, pero va a depender del contexto, va a depender del tiempo, va a depender de las habilidades que tengamos, de las experiencias a las que somos expuestos. Mayeli, ¿por usted cree que las personas de nuestro alrededor influyen en el desarrollo de las habilidades? Totalmente, totalmente. Si yo, por ejemplo, si yo no hubiera visto a mi hermano jugar baloncesto, probablemente a mí no me hubieran interesado. Dice Eric, quiere decir que todos estamos sugestionados por algo o por alguien para hacer eso que nos gusta. Totalmente. Elena, sí influyen porque, por ejemplo, mi abuelo me motivó al arte y lo otro, el periodismo, un amigo me ayudó a encontrar algo que sí sabía, pero tenía miedo a demostrar que soy buena para redacción, análisis, redactar poemas y él me motivó a estudiar esta carrera. Así que muchas de las acciones que nosotros hacemos tienen mucho que ver con las oportunidades, con las experiencias, con el tiempo, con el contexto. Se está dando cuenta de que nadie tiene un criterio propio para ser quien es. Yo me atrevería a decir que no. Porque ¿qué hubiera pasado? Bueno, si yo en lugar, imaginemos, y me pongo a mí de ejemplo, si yo no hubiera nacido en el lugar que nací, probablemente no hubiera tenido las oportunidades que tuve. Vaya, les voy a contar lo siguiente. Uno de los debates que siempre hay, y voy a dejar de compartir porque quiero que cerremos este debate porque mañana vamos a iniciar a hablar un poco de las pruebas de inteligencia. Voy a encentar la cámara por acá, a ver, ahora ya estamos. Uno de los debates más importantes que se hace es, ¿les ha pasado que hay gente que dice que los pobres son pobres porque quieren ser pobres? ¿Han escuchado eso? Sí, lo he escuchado. ¿Y qué opinión tienen acerca de esto? Que a veces no hay alternativa, supongo.
No, pero hay gente que defiende las dos posturas. Hay gente que dice, no, es que son pobres porque quieren, son perezosos, porque no les gusta trabajar, etc. Yo diría que falta de oportunidades también. Y esa es la otra cara. Exactamente. Y esa es la otra cara, porque no hay oportunidades, porque no hay políticas, hay políticas, Conocimiento también. no hay conocimiento. Pero vaya, les voy a poner el siguiente sentido. Yo, en lo particular, les voy a contar lo siguiente, mi experiencia. Yo estudié en un colegio privado, no quiere decir que los colegios públicos todos son malos, pero en su gran mayoría ni siquiera reciben clases. Entonces, ni siquiera voy a abrir esa puerta, simplemente voy a hacer esa distinción. Hubo un momento muy crítico en mi casa en la cual, al parecer, no se iba a poder continuar en ese colegio privado y teníamos que pasar a un público. Mi mamá defendió constantemente, dijo, cualquier cosa puede faltar acá, menos la educación. Y entonces, cuando me di cuenta de eso, y le soy muy sincero, el colegio tenía una formación muy buena. Por ejemplo, yo hablo inglés, yo no estudié en un colegio bilingüe. Simplemente el colegio me dio una base tan buena que me permitió desarrollarlo. Una vez que también me di cuenta de habilidades matemáticas, lingüísticas, de razonamiento, entre otras cosas. Para ponerles el ejemplo, yo en la PAA saqué un puntaje de cerca de 1300. No quiere decir que yo soy un astro, ay, qué increíble, no. Pero estoy seguro que, vean, que si yo no hubiera estudiado en ese colegio, no hubiera tenido ese puntaje. Si no hubiera entrado a la universidad, probablemente me hubiera ido a otra carrera, qué sé yo, no hubiera estudiado psicología. Si a su vez, por ejemplo, en mi caso, yo estudié mucho, estudié muy rápido, me gradué e incluso me gradué 2 meses antes de que abrieran la maestría. Cuando yo entré a la maestría, yo era compañero de los que fueron mis profesores en ese momento. Y ahora soy compañero de trabajo de los que fueron mis profesores. Entonces, si yo no hubiera tenido esas oportunidades, no hubiera tenido esa habilidad, no hubiera tenido las situaciones en las que yo estoy ahora. Entonces, es un tema de que realmente es una convergencia de preparación, es una convergencia de suerte, de políticas y un montón de cosas. Entonces, por eso les digo, no es tan fácil cuando la gente dice que los pobres son pobres porque quieren ser pobres, porque son perezosos. No, es que no han tenido las habilidades, no han tenido la oportunidad, no han tenido la formación, no han tenido el tiempo, políticas que vayan a favor de ellos. Y realmente muchas personas no tienen estas oportunidades. Y así como vemos en ámbitos profesionales, así lo entendemos en todas las demás áreas. Si no fuera quien fue, o sea, si usted no hubiera vivido las cosas que vivió, no sería la persona que es en la actualidad. Por ejemplo, voy a unir varios chats, varios mensajes que tengo en el chat. Solo lo dice gente absolutamente desconectada a la realidad, que en verdad cree cosas como que Elon Musk hizo millonario con trabajo y mentalidad de tiburón. Muchos de los millonarios realmente, no todos, pero sí una buena cantidad, se han hecho ricos por conjeturas, por momentos muy específicos. Y uno por ahí, en mi caso yo no quería para nada la profesión de mi mamá, la evité, pero resulta que soy bueno para eso. Realmente, Tesla, yo estudio mi carrera porque desde pequeña estuve en un programa en donde entrevistamos. Yo sí confirmo que las experiencias tienen mucho que ver en encontrar nuestras habilidades y por qué no la vocación, totalmente. Si nació pobre porque suena feo, pero sucede. También depende de las perspectivas de las personas, la visión que tenga un futuro. Y finalmente, Elena, es que uno tiene criterio propio, pero vivimos en un ambiente social y ahí el ser humano necesita de otros para poder relacionarse y darse cuenta de muchas cosas. Si yo no hubiera, como les puse mi ejemplo, si yo no hubiera tenido las oportunidades que tuve, no estaría viviendo las cosas que estoy viviendo en la actualidad. Es muy sencillo. Si yo no hubiera sido expuesto en mis primeros años de vida, porque resulta que mi mamá es psicóloga, así que ahí hay una revelación por ahí para contarles, pero si yo no hubiera sido expuesto a lo que ella hacía en su momento, probablemente a mí no me hubiera gustado la psicología, ni siquiera le hubiera prestado atención.
Y probé en otras, ya le dije que probé en medicina y me encanta el cuerpo, me encanta el funcionamiento, pero eso cuando yo tuve la experiencia que me llevaron a ver un parto al hospital escuela como una práctica y me di cuenta de cómo trabajan los médicos, las enfermeras, los enfermeros, esto no es para mí. Y de ahí fue que me salí de medicina y entré a psicología. Así que para que ustedes vean que así como la inteligencia puede ser moldeada por otras personas, por otras experiencias, por otros individuos, por otras oportunidades, también nuestras habilidades, nuestra vocación. Hay muchas personas que yo me he encontrado en psicología, estudiantes ya en la carrera más adelante, que me dicen que siempre sintieron la vocación de querer ayudar a las personas. Y deciden hacerlo encontrando una carrera que la verdad es muy humanista. Así que bueno, los dejo con esa idea para que les ande zumbando por ahí en la cabeza. Dice Luz por ahí que siente que mi cerebro va a explotar. Yo también, cuando empecé a estudiar psicología general, me di cuenta de tantas cosas que yo había estado viendo como desde un ángulo equivocado. Cuando le dimos vuelta por ahí, me ayudó mucho a entender. Así que espero que esto le siga haciendo ruido. Por ahí, gracias por recordarme de enviar la lista. Ahorita se la mando un segundito. Y espero realmente que esto sea como un punto para ustedes que les permita ver las cosas de manera distinta y sobre todo ver que hay muchas versiones, muchas opciones de tantas situaciones. ¿Deberíamos de armar un debate? Pues fíjense que, bueno, hablando de eso, ya tengo el trabajo que van a desarrollar y son temas, como ustedes recuerdan, les había dicho de que son temas específicos. Y yo pensaba realmente asignarles un tema de cómo aplicarlo ustedes a su carrera, pero yo creo que a lo interno ustedes podrían discutir qué tema les gustaría. Creo que funcionaría mejor. Así que mañana vamos a hablar bien de eso e incluso podríamos, porque recuerden que teníamos una exposición, que es una exposición al final. Así que podemos hacerlo eso y podemos discutirlo un poquito más el día de mañana. Les envío nuevamente el enlace para que firmen la lista de asistencia y gracias por estar el día de hoy. Nos veremos mañana. Continuamos con este tema de inteligencia. Gracias, pórtense bien. Feliz día. Gracias, igual, feliz día. Gracias.